Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo ciclo de nuestro grupo de interés de pediatría. El día de hoy vamos a tener una presentación que va a dar inicio a un gran eje temático acerca de las urgencias de pediatría. Digamos que existen diversos tipos de protocolos, manejos y estrategias que nosotros podemos seguir en el manejo de los niños en urgencias. Todo eso ha sido, digamos, establecido a partir de distintas organizaciones, en el caso de este tema, principalmente por la Asociación Estadounidense del Corazón, o AHA, y que de pronto, digamos, tiene ciertas diferencias en comparación al manejo en adultos. Por eso vamos a hablar de este tema, ¿sí? Y poder empezar este semestre con lo que respecta al pilar básico de la reanimación en niños. Entonces, también conocido como PALS, el soporte vital avanzado en pediatría, es todo esto, ¿sí? El manejo de las condiciones urgentes y críticas en los niños que necesitan resucitación o reanimación, como la llaman. Muy bien, entonces durante este encuentro vamos a tener como expositor a Mateo Perdigón. Él es actualmente interno Junior Elite de pediatría. Se encuentra cursando semestre 14 en nuestra universidad, con mucho orgullo. Y actualmente estamos junto con Mateo en la parte de la junta directiva para poder liderar estos encuentros académicos y más espacios que vendrán próximamente. Entonces, no siendo más, podemos empezar con nuestra charla y esperamos que nuestros nuevos miembros se animen, que puedan llamar a más personas para que puedan asistir a nuestros encuentros, que se animen y que continúen por este gran camino, el mejor camino de todos, el camino de la pediatría. ¿Listo? Entonces, cuando digas. Hola Pacho, ¿qué más? Buenas tardes a todos, ¿cómo van? Bueno, sí, efectivamente, como decía Pacho, yo creo que desde un inicio, cuando uno entra a estudiar medicina, siempre le llaman la atención eh, estos escenarios en los que realmente uno dice, por esto quiero ser médico, ¿sí? Y por esta vaina quiero ser médico porque puedo salvar vidas. Después de tanto tiempo que dije, yo quería salvar vidas, yo quería salvar vidas, y esta es la oportunidad. Y los niños también lo necesitan, aunque creemos que los niños no entran en paro cardiorrespiratorio, pues hay una población que sí, y deberíamos estar preparados todos, ¿vale? La idea inicial de la charla es recordar un poco la necesidad de por qué ocurren estas estrategias o por qué aparecen estas estrategias, como el PALS, y es que el paro cardíaco intrahospitalario, la supervivencia ha aumentado casi el 9 al 33% posterior al inicio de estas estrategias, y la supervivencia en pacientes extrahospitalarias sigue siendo muy baja. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que de forma intrahospitalaria podemos salvar de la vida a estos pacientes, pero de forma extrahospitalaria de pronto no estamos tan preparados para hacerlo, ¿sí? Y entonces cuando uno va y se da cuenta que el enfoque puede ser diferente, el de los adultos a los niños, uno se da cuenta que el abordaje también tiene que ser diferente. Y aquí se debe hacer algo que se llama gestión del riesgo. Y al gestionar el riesgo yo puedo estar preparado para cualquier cosa que pueda suceder. 75-80% de los paros cardiorrespiratorios pediátricos ocurren en el hogar, ¿sí? Donde no hay acceso, no hay herramientas, no hay habilidades para realizar una RCP de alta calidad, como es la forma intrahospitalaria, pero sí podemos prepararnos nosotros o podemos preparar a la población comunitaria a que puedan estudiar este soporte básico para poder, digamos que asistir en el momento oportuno a un servicio de urgencias. ¿Sí? Y una RCP rápida y efectiva mejora la sobrevida, como lo habíamos visto, y cada minuto que no se recibe RCP se disminuye la sobrevida un 7%. Entonces vamos a ver lo importante que es eso y debido a esa importancia se ha desarrollado diferentes estrategias, como decía Pacho. Una de ellas, por ejemplo, es la Organización Americana del Corazón, ¿sí? En donde la AJA va a ver que la población pediátrica va a diferir de la población adulta y por lo tanto sus guías tienen que ser diferentes, ¿sí? Tanto soportes avanzados como soportes básicos. ¿Qué vamos a ver hoy en el PALS? Vamos a ver una evaluación, un enfoque del niño críticamente enfermo, vamos a ver el soporte vital básico y la atención prehospitalaria,
Vamos a hablar de la atención hospitalaria y del RCP avanzado y algunos cuidados posteriores a esa reanimación, posterior a que realizamos el RCP adecuado. ¿Qué se nos queda por fuera por, digamos que la longitud de la temática? Y sé que, por ejemplo, mis compañeros dentro de la junta directiva van a tener otras charlas también dedicadas a esto. Se queda un poco por fuera las arritmias, el síndrome de dificultad respiratoria del shock, pero sé que otras charlas van a ir destinadas a eso. Entonces empezamos. Este sería un enfoque sistemático para tratar a un niño con enfermedad o lesión grave. Miren que, como les decía, la causa principal, a diferencia de los adultos, es un origen respiratorio, cuando los adultos podría ser un origen cardíaco. ¿Sí? El origen cardíaco de un corazón que ya lleva mucho recorrido comparado con un corazón de un niño que tiene menos recorrido y casi que está para estrenar, ¿no? Entonces el origen respiratorio va a ser vital en este caso. Casi que el 80-90% de los paros cardiorrespiratorios son de origen respiratorio. ¿Sí? Inicia o puede iniciar por una dificultad respiratoria, seguido por la insuficiencia respiratoria, que digamos que ya es esa incapacidad del organismo de mantener una ventilación adecuada y lleva a la insuficiencia cardiopulmonar para que por último lleve a un paro cardíaco. ¿Listo? Entonces, qué dice la guía de la AJA o qué dice la PALS? Pues hagámosles un enfoque sistemático de retroalimentación en donde vamos a ver si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que dice? Pues evaluemos la condición, ¿sí? Entonces aquí entran algunas cosas que vamos a ver más adelante, que se llama la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Después identifiquemos esa evaluación y por último realicemos una intervención. Si nosotros realizamos cualquier intervención basada en este enfoque sistemático de retroalimentación, digamos que las capacidades aumentan para que esto sea productivo y por lo tanto tenga mayor riesgo de sobrevivir. Entonces vamos a ver que los niños van a tener algo que se llama una impresión inicial o el triángulo de aproximación pediátrico, ¿sí? Y lo que se va a ver en el triángulo de aproximación pediátrica son tres cosas muy importantes. La primera es la conciencia o el A de aspecto, ¿listo? Cuando hablamos de aspecto es cómo estamos viendo al paciente, ¿sí? Tanto su tono, su reactividad, si es consolable, su mirada, si está llorando mucho, el lenguaje, ¿cierto? Dependiendo del grupo etario o el tipo de paciente al que estemos viendo. En la B de breathing vamos a ver respiración. Entonces, ¿cómo está ese trabajo respiratorio? Si tiene signos de dificultad respiratoria, si tiene algún ruido o agregado adicional que nos haga pensar en algún tipo de insuficiencia respiratoria o incluso ya una falla inminente ventilatoria y por lo tanto un paro cardiorrespiratorio. Y por último vamos a ver el color del paciente y esa C también hace referencia a la circulación. Entonces, cuando vemos al paciente, su aspecto, su respiración y por último su color, nos va a determinar cómo está respirando, cómo está circulando y cómo está ese estado neurológico de ese paciente. Esa es la impresión inicial. Y no solamente en paciente críticamente enfermo, sino esto debería realizarse en todos los pacientes pediátricos. Y aquí vamos a ver una cosa muy interesante, y es lo que el doctor Acuña, cuando lo conozcan, igual se los va a decir, y es la clase de geometría, ¿sí? Que se ve en la pediatría. Y es ese triángulo de aproximación pediátrico o evaluación inicial, que es el ABC que les acabo de comentar. Pero también tenemos un pentágono y tenemos un hexágono, ¿sí? Y en el pentágono vamos a hablar de una evaluación primaria, en donde se va a hablar de la A, B, C, D y E, y la evaluación secundaria, que tenemos esta mnemotecnia SAMPLE, S-A-M-P-L-E, y vamos a ver cada una en detalle. Entonces, como les dije, lo primero sería evaluar. Lo que vamos a hacer es una evaluación general por medio del triángulo de aproximación pediátrica con la conciencia, la respiración y el color, que nos denota también circulación, el ABC. ¿Listo? La evaluación primaria, el ABCDE, la evaluación de signos vitales, y en la evaluación secundaria vamos a ver una exploración física e ir en detalle a esa historia clínica, ese caso clínico, para que nos dé pistas de cómo llegamos hasta allá, ¿sí? Una vez hayamos controlado el caso, una vez el paciente siga vivo, ¿bien? Y por último ya una evaluación terciaria que nos va a ayudar a esa evaluación secundaria con algunos laboratorios paraclínicos o imágenes diagnósticas. Lo segundo sería identificar posterior a la evaluación, entonces identificar, por ejemplo, un componente respiratorio, en donde va a haber una obstrucción de la vía aérea superior, una obstrucción de la vía aérea inferior, puede ser enfermedad del tejido pulmonar como las neumonías, ¿cierto? O la alteración del control de la respiración o una alteración central, ¿sí? Eso que nos lleva a una dificultad respiratoria o una insuficiencia respiratoria. Ya si el origen puede ser circulatorio, pensar en todos los choques, entonces choque hipovolémico, choque distributivo, choque cardiogénico, choque obstructivo,
y pensar si está compensado o no está compensado. ¿Qué nos hace pensar si está compensado o no? La tensión arterial media. ¿Listo? Si tenemos una tensión arterial media que está normal, o sea, usualmente por encima de 60, aunque acuérdense que en la población pediátrica eso cambia dependiendo el grupo etario, ¿sí? Hablaríamos de un choque compensado. Una presión arterial media por debajo de 60 nos hablaría de un choque descompensado o hipotensivo, ¿vale? Y por último, intervenir. Ya evaluamos, ya identificamos y vamos a intervenir. Entonces, ¿qué vamos a realizar? El ABC, ¿listo? Entonces, en el ABC vamos a mirar vía aérea. Entonces, colocar al niño de una forma que se mantenga una vía aérea permeable, activar el sistema de respuesta a emergencias e iniciar la reanimación cardiopulmonar. Cuando se hace de forma intrahospitalaria hay algunas órdenes que hay que tener en cuenta, sobre todo de las herramientas que tenemos dentro del hospital, que nos podría mejorar esa sobrevida que les mostraba al inicio, comparado con la forma extrahospitalaria. Entonces vamos a obtener un monitor, vamos a monitorizar y realizar vigilancia de ese paciente, vamos a administrar oxígeno para aumentar ese flujo lo máximo posible, aplicar la ventilación asistida en el caso en el que sea necesario, y medicamentos y líquidos, por ejemplo, si sospechamos algunas condiciones como una crisis asmática, el tratamiento con nebulizadores, el tratamiento con inhaladores y los bolos de líquidos en choque. Entonces acuérdense de este pentágono que les había dicho, ¿sí? El ABCDE. Entonces, ¿qué significa cada una de las siglas? Pues es la evaluación primaria, ¿listo? Entonces, la A hace referencia a la vía aérea, vamos a mirar qué significa cada una de estas más adelante, pero la vía aérea, la buena respiración, ¿sí? La circulación, la D de déficit neurológico y la E de exposición. Entonces empecemos con la A, la vía aérea. Lo ideal es mirar si está despejada la vía aérea, si es una vía aérea que está abierta, que no está obstruida y que además nos ayuda a mirar si la respiración es normal. Eso es lo primero que tendríamos que mirar. Lo segundo que tendríamos que mirar es si esa vía aérea que tengo ahorita o que tiene ahorita ese niño es mantenible, ¿sí? ¿Qué significa que sea mantenible? Que de pronto la vía aérea está obstruida, pero se sostiene con algunas maniobras simples como el reposicionamiento de la cabeza, ¿sí? Y ya en el caso en el que no sea mantenible, hablamos de una vía aérea que no es sostenible, ¿sí? Puede ser porque la vía aérea está obstruida y ya requiere maniobras de intervención adicionales como la intubación orotraqueal. Entonces aquí vemos un dibujo donde vemos esa primera parte de cómo mantener una vía aérea permeable, y aquí lo que hacen es el reposicionamiento de la cabeza. Entonces lo que realizan es una leve extensión y una tracción de la mandíbula en el caso en el que sea necesario, ¿sí? Ahora, hay algunos casos excepcionales en donde se sospecha lesión de cuello. Lo ideal es no hacer esta leve extensión, ¿cierto? Por riesgo de empeorar la fractura o causar una lesión neurológica. Y lo ideal es entonces utilizar la retracción de la mandíbula o subluxación de mandíbula. Este es el jaw thrust o la tracción de mandíbula o subluxación de mandíbula. Se van a colocar los dedos en la rama mandibular y la idea es que se lleven hacia adelante con la intención de luxar la mandíbula y por lo tanto mantener esa vía aérea permeable, ¿vale? Lo ideal es que no lo hagan personas que no están entrenadas para hacerlo, sobre todo por el riesgo de que cuando se luxe, más que luxar, se fracture, ¿listo? Y empeore un poco el caso. Hay otras formas de sostener esa vía aérea, más allá de las maniobras que les había comentado, y también es por medio de estas cánulas, ¿bien? Estas cánulas orofaringeas o cánulas nasofaringeas también deben utilizarse de forma adecuada. Por ejemplo, aquí vemos que debe tener una medición correcta y una posición correcta. La posición correcta es como la que vemos aquí a la derecha, que debe ir por todo el recorrido de la orofaringe guiada por la lengua, ¿listo? Y la posición, perdón, y la medición correcta se debería realizar desde la comisura labial. Vamos a medir esa cánula, en este caso la cánula de Gödel, vamos a medirla desde la comisura labial hasta el ángulo mandibular. ¿Listo? Aquí les traje unos ejemplos cuando la vía aérea por cánula orofaringe es incorrecta, ya sea porque sea muy chiquita, por ejemplo a la derecha, porque sea muy grande en el caso de la izquierda. ¿Listo? Ninguna de estas dos condiciones nos ayudaría a mantener esa vía aérea y sería todo lo contrario, no permitiría una adecuada ventilación. Esta es otro tipo de vía aérea, la vía aérea nasofaringea. No se coloca, digamos que por la cavidad oral, sino se coloca por la cavidad nasal. ¿Listo? Pero cumpliría un rol muy similar. La obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, créanme que no es infrecuente en la población pediátrica. Esto que vemos aquí es una radiografía de una moneda.
En cualquier momento, en cualquier segundo, los niños se pueden pasar, sobre todo porque ellos exploran de esa forma, ¿sí? Hay un momento de los niños en los que su exploración es oral, entonces todo se lo llevan a la boca, ¿sí? Y puede pasar esto, que se pasen las monedas, que lo veamos en una radiografía y que pueda hacer esta obstrucción de la vía aérea que pueda llevar a una falla ventilatoria. Aquí les traje un papel higiénico, pero no para recordarles que hay que comprar papel higiénico, sino porque ese tubito nos ayuda, sobre todo porque el diámetro del tubo es muy parecido a la vía aérea del niño. Entonces lo que mida menos que el diámetro del tubito del papel higiénico, lo más seguro es que también ingrese por la vía aérea y la obstruya. Entonces juguetes y demás cosas que estén en contacto con niños, sobre todo cuando son muy chiquitos, por ahí a los 6 meses hasta el año, más que sea mayor del diámetro de un tubito de papel higiénico. ¿Qué ocurre en el caso en el que ya se realizó la obstrucción? Ya se obstruyó la vía aérea del lactante en menores de un año, ¿sí? Para el PALS, el lactante es menor a un año. Sabemos que lactantes incluye un grupo etario hasta los 2 años, pero en este caso PALS hizo esa división, ¿sí? No se realiza una maniobra de Heimlich, como se realiza en población más grande, sino se realiza estas maniobras. Se dan 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas, ¿sí? Y se debe continuar esos 5 golpes de forma casi que por ciclos hasta que arroje el objeto o pierda el conocimiento. Si pierde el conocimiento, ¿qué vamos a hacer? Ya lo vamos a ver. Listo, la reanimación cardiopulmonar. La maniobra de Heimlich en pacientes mayores, mayores a un año, por ejemplo, en víctimas que son conscientes, ¿sí? Lo que se hace son compresiones hasta que el objeto sea expulsado, el paciente pierda el conocimiento igual. Vamos a ver en la práctica, porque va a haber un escenario en donde podamos realizarlo en el hospital simulado, esta charla de PALS, ¿sí? Pero ya con casos simulados y con algunos modelos que tienen ellos, y vamos a mirar cómo es la técnica adecuada para realizar estas maniobras. Vamos con la B, ya vimos la A, entonces vamos con la B de buena ventilación o de buena respiración. Recordar la frecuencia respiratoria que se debe medir en 1 minuto porque los niños respiran diferente a los adultos, ¿cierto? En los adultos podemos incluso medirlos por menos tiempo, pero como varía tanto esa frecuencia respiratoria, pues debemos medirlo en 1 minuto, ¿cierto? ¿Qué nos va a hablar de esa frecuencia respiratoria? De taquipnea, bradipnea, apnea, que cada una va a significar algo diferente, depende del contexto del paciente. El esfuerzo respiratorio, los signos de dificultad respiratoria, el aleteo nasal, las retracciones, los tirajes, la disociación tóraco-abdominal, cómo está esa expansión torácica, la simetría, el desbalance, las deformidades, que es lo que escucho en los pulmones, la auscultación. Entonces, si tiene ruidos agregados como el estridor, las sibilancias, el roncus, los estertores, los crépitos, ¿cierto? Y uno de los signos vitales más importantes que tenemos ahorita para mirar la adecuada oxigenación, que es la pulsoximetría. Entonces, la taquipnea que no lo puede dar, la fiebre, el dolor, la acidosis metabólica, la deshidratación, la cetoacidosis diabética, sepsis, un montón de condiciones, incluso condiciones benignas, como les digo, la fiebre, que es un mecanismo de respuesta del sistema inmune con el fin de detener algún agente patógeno, pero se puede presentar en los niños, es importante tenerlo, sobre todo porque es un signo de dificultad respiratoria que hay que tener en cuenta, sobre todo para prevenir que pase una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Hay otras condiciones ya especiales, congénitas, ¿sí? Que se dan desde el nacimiento, como los defectos cardíacos, que son cianosantes. Vamos a la C, entonces ya pasamos a la A, la B y ahora vamos a la C. Vamos a hablar de la frecuencia cardíaca y el ritmo. Vamos a mirar esos pulsos, sobre todo los periféricos y los centrales, donde los vamos a medir dependiendo la edad del niño. El llenado capilar, la deshidratación, el choque, la hipotermia, el color, la temperatura de la piel, si es pálida, si es moteada, si tiene cianosis y por supuesto la tensión arterial. Estos son los signos vitales dependiendo del grupo etario que nos da el PALS. Y lo que les decía de que la tensión arterial media se puede utilizar en pacientes adolescentes, pero lo que preferimos en pacientes más chiquitos es la tensión arterial sistólica mínima. Y estas son las que nos dan. Entonces, por ejemplo, en recién nacidos lo ideal sería tener una tensión arterial sistólica por encima de 60 milímetros de mercurio, del mes al año de 70, del año a los 10 años es una fórmula, es 70 más la edad por 2, ¿sí? Y mayores de 10 años de 90. Igual forma la frecuencia cardíaca, aquí nos da unos rangos de variabilidad, acordémonos que dependiendo la edad del paciente pues va a cambiar. Entonces del recién nacido a los 3 meses, por ejemplo, es de 85 a 205, de 3 meses a 2 años es de 100 a 190, de los 2 años a los 10 años es 60 a 140 y más de 10 años es más cercana a la frecuencia cardíaca de un adulto normal, ¿sí?
Por último, la frecuencia respiratoria. Entonces, el recién nacido puede respirar hasta 60 veces por minuto y puede ser completamente normal, ¿sí? Hasta el año pueden respirar hasta los 50 por minuto, a los 5 años hasta los 40, mayores de 5 años hasta los 30, y miren que los adultos respiramos hasta los 20. ¿Listo? ¿Dónde vamos a mirar esos pulsos? Los pulsos centrales en lactantes se miden en el pulso braquial y en el pulso femoral. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usualmente cuando se medía el pulso carotídeo, que es lo que nos dicen a todos, por ejemplo en adultos, se dieron cuenta que es más fácilmente colapsable esa carótida e incluso podríamos detener ese flujo sanguíneo al cerebro y es lo que no queremos hacer. Esto sobre todo en pacientes más chiquitos. Entonces, en lactantes, femoral y braquial, en pacientes mayores se puede carotidio. ¿Listo? Vamos con la de déficit neurológico, entonces vamos a mirar el estado de conciencia, las pupilas y un examen neurológico completo, sobre todo para mirar si tiene algún compromiso focal, motor, sensitivo, ¿cierto? Los reflejos miotendinosos que nos hable de cuáles son esas pistas que nos podrían indicar la causa del paro cardiorrespiratorio o de que el paciente tenga una enfermedad crítica. El estado de conciencia se puede valorar de diferentes formas. La primera sería mirar ese estado de conciencia en general, cómo está, si está alerta, si está somnoliento, ¿cierto? Si está estuporoso, si está en coma. Y es muy importante también recordar que los niños tienen un estado de conciencia adicional que no tenemos los adultos y es la irritabilidad. Esto si es un niño que es difícilmente consolable, eso significa que también está ocurriendo algo y hay una alteración del estado de conciencia, ¿vale? Se utiliza en adultos la escala de Glasgow, ¿cierto? La escala de Glasgow. También se puede utilizar en niños. Hay una escala de Glasgow modificada. Creo que más adelante tengo una foto para mostrarles. Pero el AFDI también es una mnemotecnia en la cual nos demuestra esos 4 estados de conciencia principales. Un estado de conciencia alerta, ¿cierto? Un estado de conciencia que responde a órdenes verbales, que responde a un estímulo doloroso, estímulo nociceptivo y por último la inconsciencia. Y dependiendo de cada uno de esos estímulos que yo realice y la respuesta del paciente, lo voy a poner en un puntaje de la escala de Glasgow y no tengo que realizar toda la escala de Glasgow, que ya sabemos que es un poco larga y en pacientes pediátricos puede ser diferente su aproximación. Entonces, hablamos que es alerta en la A, ¿cierto? Del AFDI, es alerta y nos habla una escala de Glasgow de 15, ¿sí? El niño está despierto, está activo, responde correctamente a los papás o a esos estímulos externos, ¿sí? Si responde a un estímulo de voz o las órdenes verbales, tiene un Glasgow aproximado de 13 y el niño responde solo a la voz, ¿sí? Al llamarlo o al hablarle en voz alta, a gritarle, ¿listo? Ya si responde a un estímulo nociceptivo hablaríamos de un Glasgow de 8 y el niño solo responde a esos estímulos dolorosos como pincharle el lecho ungueal y es muy importante por ejemplo acá porque después de 8 ya pensamos incluso en maniobras avanzadas para mantener esa vía aérea que les había hablado y podríamos pensar por ejemplo en intubación orotraqueal, ¿sí? Desde un Glasgow de 8. Y ya por último, cuando está inconsciente hablaríamos de un Glasgow de 6, ¿sí? Ya el niño no responde a ningún estímulo. Aquí les traje el Glasgow modificado. Si quieren después les paso la presentación para que la vean con calma. Van a ver que hay cosas que se comparten con los adultos, pero claramente no se puede examinar de forma igual, sino que tiene que ser diferente, ajustado a la edad del paciente, ¿cierto? Van a ver algunas cosas que los niños no van a poder hacer y que sí realizamos, por ejemplo, a los adultos. Y dependiendo el Glasgow que se realizó inicialmente para el trauma craneoencefálico, podríamos determinar esa gravedad también en leve, moderado o severo, dependiendo de ese puntaje que nos den. Por último, la E, la exposición o control de la hipotermia. Lo que realizamos es mirar una exposición completa, otras cosas que nos den pistas de que podría haber pasado, lesiones en piel, cambios de color, petequias, estigmas de trauma, golpes, fracturas que no hayamos visto en esa evaluación inicial, o lesiones no relacionadas con el motivo de consulta que nos hable, por ejemplo, de maltrato infantil, que es muy importante también. Y por supuesto la exposición a control de hipotermia, cuando le retiramos la ropa a los niños nos ayuda a ese control de la hipotermia, porque por ejemplo si está mojada, pues le quitamos ese agente que está causando esa hipotermia. Ya vimos la evaluación primaria, ese pentágono, ahora pasamos a un hexágono, en donde vamos a ver una evaluación secundaria con unas mnemotecnias, ¿listo? Y se llama el sample. El sample básicamente es una mnemotecnia que nos ayuda a completar esa historia clínica, ¿listo? Para que sea de una forma sistemática. Entonces la S de signos y síntomas, vamos a preguntar si tiene tos, dificultad respiratoria, si esa dificultad respiratoria ha sido progresiva o fue súbita,
si tiene alteración del estado de conciencia, si se encontró agitado, si tiene ansiedad, fiebre, intolerancia a la vía oral, la diarrea, mesis, sangrados, y recordar que en el dolor también se puede aplicar el alicia. ¿Listo? En la de alergias, sobre todo medicamentos, alimentos, al látex, que eso nos va a cambiar mucho algunas conductas, ¿cierto? La M de medicamentos que haya utilizado previamente, que utilice de forma cotidiana o también que haya utilizado muy reciente, ¿sí? Que podría ser una causa también de paro cardiorrespiratorio. Entonces, la dosis y la última dosis que se ingirió. La P de antecedentes o de past medical history, sobre todo antecedentes perinatales, antecedentes relevantes como algunas enfermedades, asma, arritmias, cardiopatías, que sufre convulsiones, diabetes, cirugías, vacunación, ¿sí? La R de las 1000, que es la hora de la última ingesta, sobre todo porque algunas intervenciones van a requerir disminuir ese riesgo de broncoaspiración, entonces es importante saber cuándo fue la última vez que comió el niño, ¿sí? Y por último, la E de eventos relacionados o de eventos previos. Entonces, saber qué es lo que estaba pasando en ese momento cuando el niño entró en dificultad respiratoria o en ese momento crítico que llevó al paro cardiorrespiratorio. Acompañado, por supuesto, de un examen físico completo, muy ligado a la evaluación primaria que les había comentado. Ya por último, la evaluación terciaria son los paraclínicos y las imágenes diagnósticas que podríamos utilizar en cada uno de los casos. Por ejemplo, si es de origen respiratorio, nos ayudaría mucho unos gases venosos o unos gases arteriales, dependiendo del caso, ¿cierto? Mirar un hemograma, sobre todo para pensar lo que es hipovolémicos con pérdida de sangre, hemorrágicos, ¿cierto? Una hemoglobina nos ayudará a determinar la necesidad de transfusión, una saturación venosa central, ¿sí? Para mirar ese desbalance entre entrega y consumo de oxígeno para requerir una charla que vamos a ver en próximos días sobre la oxigenoterapia y la necesidad de insuficiencia respiratoria. Y algunos otros como electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, pico flujo expiratorio, por ejemplo, en asma. Listo, entonces vamos a entrar a hablar de BLS y el RCP de alta calidad con un enfoque sobre todo extrahospitalario. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando estamos caminando por la calle y vemos estos casos? ¿Sí? Y cómo deberíamos prepararnos y cómo deberíamos preparar también a los cuidadores para que esa sobrevida que veíamos inicialmente, que es casi un 4%, pueda ser incluso más alta, así como lo es de forma intrahospitalaria. Entonces vamos a definir el paro cardiorrespiratorio pediátrico, es ese cese de actividad cardíaca que se detecta clínicamente, ¿sí? Se caracteriza porque hay una ausencia de una respuesta, hay una apnea y hay una ausencia de pulsos centrales. Entonces, como les había comentado, los pulsos centrales en población pediátrica cambian dependiendo de la edad del paciente. En lactantes, en este caso PALS, hablan menores de 1 año, se utilizaría un pulso braquial o un pulso femoral, ¿listo? Y en mayores de 1 año se utilizaría el pulso carotidio, así como se realiza en adultos. Vamos a sentar una base y es que el PALS trae este diagrama para determinar de forma sistemática qué se debería realizar así uno esté dentro del hospital o por fuera del hospital. Y como se van a dar cuenta no cambia mucho, lo único que cambia es ese primer eslabón de la cadena de supervivencia y es el reconocimiento y prevención temprana cuando está de forma intrahospitalaria, ¿cierto? Está vigilado, está monitorizado, lo que tenemos que mirar es cuándo podría ocurrir el suceso del paro cardiorrespiratorio y cuando está de forma extrahospitalaria es como prevenimos que el niño entre en un paro cardiorrespiratorio. Por ejemplo, lo que les comentaba de la obstrucción de la vía aérea superior con los juguetes más chiquitos, ¿cierto? Que se podrían pasar los niños y podrían causar el paro cardiorrespiratorio de origen respiratorio. ¿Listo? Ya más adelante la cadena de supervivencia nos habla de la activación a la respuesta a emergencias, ¿sí? De forma intrahospitalaria sería un código azul y de forma extrahospitalaria sería llamando al 123 activando ese código de emergencias. Una RCP de alta calidad, la reanimación básica en el caso en el que sea extrahospitalaria y avanzada en el caso en el que sea intrahospitalaria, los cuidados postparo cardíacos y la recuperación. Entonces, ¿qué es una RCP de alta calidad o qué criterios vamos a buscar? Que lleve una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto. Yo sé que hay diferentes canciones, ¿cierto? O diferentes herramientas que nos podrían ayudar a tener un buen ritmo. Eso lo vamos a ver de pronto en la práctica en el hospital simulado, con calma. Pero lo ideal es mantener de 100 a 120 latidos por minuto. La relación con presión-ventilación, cuando es un reanimador, a diferencia de los adultos, aquí cambia dependiendo de cuántos reanimadores hayan. Entonces, si hay un reanimador, debe ser de 30 compresiones a 2 ventilaciones. Y si hay 2 reanimadores, es de 15 compresiones a 2 respiraciones o 2 ventilaciones.
¿Dónde está la importancia de esto? Y es que, como les había comentado, al ser de origen respiratorio, lo que tiene que primar es la ventilación, ¿sí? Igualmente es importante las compresiones, pero debemos hacer esos ciclos más cortos justamente para primar esa ventilación. Ya cuando tenemos una vía aérea avanzada, lo que vamos a hacer es una respiración cada 2 a 3 segundos para mantener unas 20 a 30 respiraciones por minuto. Las compresiones en menores de un año, la profundidad debe ser al menos de 5 centímetros, que igual es un tercio del tórax, y mayores de un año, al menos de 4 centímetros, que igual es un tercio proporcional a su tórax, ¿sí? Hay que minimizar las interrupciones, hay que cambiar cada 2 minutos, en el caso en el que, o antes, en el caso en el que el reanimador esté agotado o esté cansado, para mantener esas compresiones altamente efectivas, y que las interrupciones no sean mayor a 10 segundos, ¿vale? Y por último, permitir la adecuada expansión del tórax. Entonces, ¿cómo se van a realizar esas compresiones dependiendo si es un lactante o si son mayores? Si son menores de un año o son lactantes, hay dos formas que les traigo aquí en la parte superior izquierda. La número uno es abrazar el tórax del niño y con los pulgares realizar las compresiones. O la otra opción que se podría realizar es con una mano vamos a sostener el tórax del niño y con la otra mano, con 2 dedos, vamos a realizar las compresiones. ¿Listo? Esto depende de qué, depende de la facilidad que tenga la persona que esté realizando las compresiones para que sean efectivas y cumplan los criterios que vimos en la diapositiva anterior. Cuando son mayores de un año, lo que podemos utilizar es la palma, ¿listo? De la mano, y no las maniobras que vemos, por ejemplo, aquí a la derecha por la alta probabilidad de fractura, ¿cierto? Y de que se complique y posiblemente se podrá incluso causar un neumotórax. Entonces se podría utilizar la palma, así como se está utilizando, sobre todo la parte más baja de la palma, ¿listo? Y en 8 años y adultos y se realiza la maniobra de las dos manos para mantener una fuerza adecuada, ¿listo? Una mano que va a ser la más cercana al tórax, que va a estar extendida, y una mano abrazando esa mano inferior para darle ese soporte o esa fuerza. Se debe realizar dentro de los dos pezones, donde se encuentra el corazón, presionando el esternón, ¿listo? Entonces, ¿qué nos habla el algoritmo del BLS? Lo primero y más importante, como les había dicho, es la prevención, y la prevención también se debe realizar en el algoritmo del BLS, ¿listo? Porque hay que confirmar la seguridad de la escena para evitar otros accidentes y, por lo tanto, digamos que una nueva situación que requiera también una RCP. Entonces, confirmamos la seguridad de la escena. Lo segundo sería comprobar si la víctima responde, ¿listo? Pedir ayuda en voz alta o activar ese código de emergencias. Y ya vamos a mirar si la víctima no respira o tiene jadeos o boqueos, perdón, y vamos a comprobar el pulso. Y esto se tiene que realizar al mismo tiempo, no mayor a los 10 segundos que les había comentado, para iniciar de forma efectiva estas compresiones. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, está respirando, pero está respirando normal, ¿sí? Pero tiene pulso? Entonces lo que vamos a iniciar no es con las compresiones, sino vamos a iniciar con las ventilaciones. Entonces vamos a realizar una ventilación cada 2 a 3 segundos para darnos unas 20 a 30 ventilaciones por minuto. ¿Listo? Vamos a evaluar el pulso de forma frecuente. Cada 10 segundos vamos a mirar el pulso. En el caso en el que no haya pulso, ya vamos a mirar qué hacer. ¿Listo? En el caso en el que sí haya pulso, pues vamos a continuar con las ventilaciones hasta que llegue el servicio de urgencias o el servicio de emergencias en este caso. ¿Listo? Si la respiración es normal y se detecta pulso, pues nada, controlar la situación hasta que lleguen los reanimadores. ¿Listo? No hay que iniciar RCP. Pero si el paciente no está respirando y no tiene pulso, ¿vale? Lo ideal es iniciar una reanimación cardiopulmonar, ¿listo? Activar el código de emergencias, pedir ayuda e iniciar lo antes posible las compresiones a una relación, como les había comentado, cuando hay un solo reanimador, de 30 compresiones a 2 ventilaciones. ¿Listo? Si alguien, por ejemplo, presenció el colapso súbito en ese momento y nos podría ayudar, podríamos dividirnos el trabajo, ¿cierto? Mientras yo inicio la RCP, inicio las compresiones, le puedo pedir la ayuda a esa otra persona que busque el código de emergencias y que busque también algo muy importante, y es el desfibrilador externo automático. ¿Listo? En teoría, en sitios digamos que de alta movilización de personas debería siempre estar cardioprotegido. Cardioprotegido es que haya un desfibrilador lo más cercano posible, y vamos a ver que incluso en los niños también se utiliza. ¿Listo? Así como en los adultos se utilizan, los niños también se puede utilizar. Entonces vamos a iniciar
en un reanimador de 30 compresiones a 2 ventilaciones, y una vez llegue esa segunda persona con el DEA y activado el código de emergencias, vamos a iniciar, esa relación cambia, ¿no? Vamos a iniciar las 15 compresiones y las 2 ventilaciones, ¿listo? Y utilizar el desfibrilador lo antes posible, ¿vale? Vamos a hacerlo durante 2 minutos. Si en 2 minutos todavía no tiene pulso, vamos a continuar el ritmo, el RCP, y vamos a mirar qué dice el desfibrilador dependiendo del ritmo. ¿Listo? El desfibrilador externo automático es algo muy, digamos que sencillo, es algo muy simple, justamente se realizó para eso, se realizó para que lo único que tengamos que hacer es seguir instrucciones, listo, y saber ponerlo, ¿vale? Ya el resto lo hace el desfibrilador. Él mira si el ritmo es desfibrilable, si no es desfibrilable, si es desfibrilable, él mismo va a desfibrilar, y si no es desfibrilable, pues nos dirá para continuar la reanimación con las compresiones y las ventilaciones. Esto es un DEA, este por ejemplo de la derecha, rojito, es el que tenemos en el hospital simulado y el que realizamos las prácticas tanto de adultos como de niños, y lo que vemos aquí son las paletas que se deben utilizar en niños. Entonces son unas especiales para los niños y hay unas especiales para los adultos. Las paletas de los adultos se pueden utilizar en niños mayores a 8 años también, y las paletas más chiquitas se utilizan por debajo de los 8 años, y dependiendo si son más chiquitos se puede incluso poner así, así como lo muestra la foto de las paletas, les dicen dónde ponerlas incluso. Entonces, por ejemplo, en adultos se pone en la región, digamos que paraclavicular derecha, ¿sí? Y ya a la izquierda casi que línea axilar anterior, ¿listo? Pero igual es un dibujo, entonces casi que nos ayuda mucho a ponerlo si no sabemos utilizar desfibriladores o si ya la situación de emergencia nos implica una reacción de forma inmediata. Y ya las paletas de los niños de igual forma también se puede colocar como la de los adultos si son pequeñas, o se podría realizar esto acá, que es colocar una paleta en la parte anterior y una paleta en la parte posterior. Eso sería BLS, ¿listo? Eso sería de forma extrahospitalaria. Esto es lo que en teoría todos deberíamos saber en el caso en el que podría ocurrir en cualquier momento cuando estemos caminando por la calle, ¿cierto? Pero vamos a hablar un poco también de la reanimación avanzada intrahospitalaria y cómo lo más importante de esta reanimación es la construcción de un trabajo en equipo, ¿sí? Y cómo esa comunicación dentro del equipo va a ser vital para la sobrevida de ese paciente. Esto debería ser un equipo de reanimación, debería contar con 6 personas, uno para la vía aérea, uno para el monitor y desfibrilador, uno para los líquidos endovenosos y para la aplicación de medicamentos, uno para las compresiones y alguien que lleve un registro de tiempo y notas, que muchas veces es muy importante y se puede pasar por alto. Y por último, por supuesto, el equipo, que aunque no está de forma activa realizando las compresiones o la vía aérea, por ejemplo, sí es uno de los roles que pueden ser prioritarios, sobre todo para mantener una mente, para calcular en frío y tomar decisiones adecuadas. Entonces vamos a hablar un poco del circuito cerrado de comunicación. Esta es la imagen que trae el PALS justamente de la formación de ese equipo. Es muy parecido a la que les había dicho o la que les había mostrado en la diapositiva anterior. Pero lo que quiere traer el PALS es esto. Y es que el circuito cerrado de comunicación implica que las órdenes que yo estoy dando como líder del equipo son órdenes que está realizando la persona, ¿sí? Que no se pasan por alto y que además no se van a realizar 2 veces, ¿sí? Entonces, hay un emisor, que es el líder del equipo, que da un mensaje. Entonces, por ejemplo, administrar adrenalina 1 miligramo endovenoso, ¿sí? Decirle a la persona que por favor le confirme cuando se está realizando esa orden. El receptor, que es el encargado de administrar los medicamentos, confirma la acción. Entonces dice adrenalina 1 miligramo administrada, ¿sí? O preparando adrenalina 1 miligramo, ¿sí? Y eso también ayuda, por ejemplo, en el registro para saber cuántas veces se ha administrado la adrenalina y que no hayan algunos malentendidos o que no hayan problemas que podrían comprometer esa RCP adecuada. Vamos a hablar un poco de los ritmos de paro. No son muy diferentes comparados con los adultos. Hay unos ritmos desfibrilables y hay unos ritmos no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables van a ser la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Los ritmos no desfibrilables van a ser la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Entonces aquí iniciamos con la taquicardia ventricular, es un ritmo desfibrilable. Vamos a ver que para diferenciar las taquicardias podríamos emplear la forma de ese QRS. En este caso el QRS es ancho, ¿cierto? Entonces hablamos de que como es un QRS ancho, lo más posible es que sea de origen ventricular, ¿cierto? Y como vemos es un ritmo acelerado, es un ritmo que es simétrico, ¿cierto?
y que tiene esas V's grandes del QRS estrecho que nos habla de una taquicardia ventricular. Hay una taquicardia ventricular, la anterior era monomórfica porque miren que todas las ondas eran muy similares y eran muy iguales, pero hay una taquicardia que de pronto no es tan igual todas las ondas, pero que también tiene sus criterios para decir que es taquicardia ventricular. Tiene un QRS ancho, tiene una frecuencia cardíaca aumentada y aunque no son iguales esas ondas, sigue siendo una taquicardia ventricular. Esto recibe otro nombre, se llama torsión de puntas o torsade de points. Y también puede ocurrir en los niños. ¿Listo? Manejo de este tipo de taquicardia, sulfato de magnesio. Esta es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, como se dan cuenta, es un ritmo caótico, es el ritmo de películas, ¿cierto? No tiene ningún tipo de orden, no tiene ningún tipo de simetría, es un ritmo feo y se van a dar cuenta que es muy fácil identificarlo justamente por eso, porque es un ritmo que no se parece a ningún otro, es algo feo, es algo como sucio, ¿listo? Esto sería una fibrilación ventricular. También nuevamente es desfibrilable. En este caso ya iniciamos con los ritmos no desfibrilables, esto es una sistolia también de película, ¿cierto? Eh, en este momento es una línea isométrica, entonces casi que es muy fácilmente reconocible. ¿Qué es importante aquí con las asistolias? Comprobar que los electrodos estén bien conectados. ¿Listo? Porque a veces puede ser que los electrodos estén mal conectados o incluso no estén conectados y estemos viendo esto en el monitor y creamos que es asistolia, iniciamos RCP, iniciamos adrenalina y miren que era porque estaban mal conectados los electrodos. ¿Listo? Entonces siempre confirmar eso. Y también estaba la actividad eléctrica sin pulso, no les traje la foto, pero sería cualquier actividad, ¿cierto? Sería cualquier tipo de ritmo y que no haya pulso en el momento en el que lo examinemos al paciente. Listo, también no es fibrilable. Estas son las causas de paro, recordemos las H's y las T's, ¿cierto? Las H's como hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones pensando en la acidosis, la hipercalemia, hipocalemia, la hipoglucemia y la hipotermia. Y las T's de tóxicos, taponamiento cardíaco, el neumotórax atención, la trombosis ya sea coronaria o pulmonar y el traumatismo. Es importante tener en cuenta en la cabeza esas H's y T's porque es lo que vamos a ir realizando como líderes de equipo una vez se realice la reanimación cardiopulmonar, porque la reanimación digamos que puede estabilizar, pero no puede tratar el problema de raíz. Y el problema de raíz se tiene que identificar para poder tratarlo. Entonces siempre pensar y tener en cuenta esas H's y T's. Aquí vamos a desfibrilar también, pero vamos a desfibrilar diferente al DEA, ¿sí? El DEA, por ejemplo, desfibrilaba él solito. Aquí lo que vamos a realizar es desfibrilación con el monitor o con un desfibrilador, digamos que ajustado a población pediátrica o a población adulta, ¿sí? El mismo desfibrilador tiene la posibilidad de convertirse tanto para adultos como para niños, lo que va a cambiar es la dosis, ¿listo? Porque por supuesto no vamos a utilizar dosis de adultos porque podríamos incluso causar más complicaciones y podríamos quemar el corazón de ese paciente. Lo ideal es iniciar con una dosis de 2 joules por kilo, así como cualquier otro medicamento o cualquier otra dosis de los pacientes pediátricos. Va a depender de su peso, entonces es muy importante dentro de la reanimación también tener esas medidas, ¿listo? Y existen algunas herramientas como las cintillas, no sé si las han visto de pronto, las cintillas de reanimación, en donde por la medida del paciente nos dice peso, nos dice dosis de medicamentos, son muy útiles tener estas cintillas, sobre todo cuando se maneja con población pediátrica en el equipo de reanimación, ¿listo? Con una desfibrilación de 2 joules por kilo y las desfibrilaciones posteriores, en el caso en el que se requieran, van a ser el doble, ¿listo? 4 joules por kilo y se puede seguir aumentando hasta un máximo de 10 joules por kilo o dosis de adultos si lo consideramos necesario. Estos son los medicamentos que se van a utilizar, por supuesto la adrenalina, sumamente importante saber realizar la dilución. La dilución de adrenalina debe quedar en 1000, entonces lo que vamos a hacer es que una ampolla de la adrenalina la vamos a llevar a 10 cc con 9 cc de solución salina normal. ¿Listo? Y de esa dilución lo que le vamos a administrar al paciente es 0.1 miligramos por kilogramo. ¿Listo? Si no realizamos la dilución, como vemos en esa primera, digamos que primera parte que dice ahí de forma intravenosa, si no realizamos la dilución y queda una dilución de 1 en 10.000, que es como viene, ¿sí? Deberíamos dar 0.01. Entonces es preferible realizar la dilución para que el cálculo sea muchísimo más fácil una vez se administre. ¿Listo? La adrenalina se puede administrar cada 3 a 5 minutos. Recordemos que en los ritmos no desfibrilables sería la parte fundamental, ¿cierto? Y en los ritmos desfibrilables también cumpliría un rol fundamental junto a la desfibrilación. ¿Listo?
¿Qué otros fármacos se utilizan? La amiodarona, la lidocaína, el magnesio, como les había comentado, sobre todo en esos casos de torsión de puntas o torsal de points. Entonces, ¿cuál va a ser la dosis de la amiodarona? 5 miligramos por kilogramo. Idealmente en dosis única, pero también se puede repetir, lo que cambia es la dosis, ¿vale? Puede aumentarse la dosis una vez se realice esa segunda administración. La lidocaína igual 1 miligramo por kilogramo, ¿listo? ¿Cuál es la ventaja de la adrenalina, por ejemplo? Que se puede aplicar tanto de forma intravenosa como de forma por forma del tubo endotraqueal, ¿sí? Entonces se puede realizar de esas dos formas. Por ejemplo, si es muy difícil canalizar al paciente, también podemos administrarla por tubo endotraqueal. Este es el algoritmo de paro cardíaco pediátrico, no cambia mucho con respecto a lo de los adultos, ¿sí? Afortunadamente, digamos que yo siempre he sido partidario que este tipo de herramientas estén pegadas en algún lugar, en un cuarto de reanimación, en un cuarto de urgencias pediátricas, porque en cualquier momento puede ocurrir, incluso en condiciones en las que uno no está preparado y a veces a uno la cabeza le juega malas pasadas, ¿sí? Y como le juega malas pasadas, se podrían pasar por alto algunas cosas, ¿cierto? Y que a fin de cuentas nadie es perfecto y la memoria siempre nos va a jugar una mala pasada, ¿sí? Entonces es mejor tener estas herramientas disponibles en cualquier lugar de reanimación, así como los tubos endotraqueales que se van a hablar en otra charla, también tener unas guías para que las equivocaciones sean mínimas, ¿listo? Y no hay ningún problema con que uno no se memorice esto, igual esto con la práctica se va aprendiendo, cada vez se va haciendo mejor, pero lo ideal es que en el momento en que lo necesitemos, pues no vaya a fallar, ¿listo? Entonces lo inicial sería la RCP, iniciar la ventilación con bolsa, mascarilla y suministrar el oxígeno, conectar el monitor y el desfibrilador, activar el código azul. Si el ritmo es desfibrilable, que en este caso sería la taquicardia ventricular sin pulso o la fibrilación ventricular, pues vamos a realizar la descarga y vamos a continuar 2 minutos de RCP. Vamos a evaluar el pulso, ¿listo? Si sigue siendo desfibrilable, vamos a seguir realizando las descargas, se puede aumentar los joules, como les había comentado, y vamos a iniciar la adrenalina y se va a administrar cada 3 a 5 minutos, ¿vale? En el caso en el que no sea desfibrilable, lo importante y lo primordial sería administrar la adrenalina lo antes posible, ¿listo? Ir mirando cada 2 minutos si tiene pulso, si salimos del paro, si no salimos del paro, ¿listo? Y de igual forma, cada 2 minutos también se va a identificar ese ritmo, porque puede cambiar de un ritmo desfibrilable a uno no desfibrilable y viceversa, ¿listo? De uno no desfibrilable a uno desfibrilable, ¿vale? Listo. Aquí a la derecha lo que podemos ver, por ejemplo, son lo que les había comentado de la calidad de la RCP, la energía de descarga para desfibrilaciones, los medicamentos que utilizamos, el manejo avanzado de la vía aérea y las causas del paro cardiorrespiratorio. Entonces, por ejemplo, esta fotico sí puede ayudar a uno tenerla en el celular, en el caso en el que no la vean en el equipo de reanimación, y el líder del equipo puede ir mirando el celular y puede ir tomando las decisiones, no hay ningún problema. Lo que les digo, esto es por conveniencia del paciente, se puede utilizar cualquier tipo de cosa, ¿listo? Cuando ya realmente definimos que el paciente salió del paro cardiorrespiratorio, es que tenemos un retorno espontáneo de la circulación. ¿Qué significa eso? Que tenemos pulso y que tenemos presión arterial, ¿sí? Ya hay algunas otras herramientas como el aumento repentino y sostenido de la presión expirada de dióxido de carbono, ¿sí? Con la capnografía. Y si tenemos una línea arterial, pues vamos a ver que tiene ondas espontáneas de presión arterial con un monitoreo intraarterial, ¿sí? Pero ya con que tenga el pulso y con que tenga presión arterial, podemos decir que el paciente salió del paro cardiorrespiratorio. Por supuesto, lo más importante de pronto ya pasó, ¿sí? Pero hay algo que es igual de importante y que muchas veces no se le da la importancia suficiente y es ese manejo después de la reanimación, porque una persona que pasa una reanimación va a requerir unas intervenciones adicionales y no va a ser igual a un paciente que no haya pasado por un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, desde temprano, el retorno a la circulación espontánea nos va a llevar a pensar en oxigenación, en saturación, en ventilación, ¿cierto? Si requiere, por ejemplo, por el choque, soportes vasoactivos o inotrópicos, pues iniciarlo de forma temprana. Mantener unos rangos de glicemia, que la glicemia, digamos que es el motor de las células, sobre todo células neurológicas, entonces nos va a hablar de un estado neurológico si tenemos unos rangos adecuados de glicemia, y la hipotermia, que también podría llevar algunas otras causas de complicaciones si no se maneja de forma adecuada.
Esta es una lista de chequeo, otra de las imágenes que se podrían tener en el celular o que se podrían pegar ahí en el cuarto de reanimación para tener en cuenta, y incluso es mucho más fácil porque les va diciendo qué hacer y ustedes les van poniendo un chulito de si ya se hizo o no se hizo. ¿Listo? Y habla lo mismo que les había comentado en la diapositiva anterior, entonces la oxigenación y la ventilación, entonces mantener una oxigenación adecuada, ¿sí? Mantener una vía aérea permeable, lo que habíamos dicho, el monitoreo hemodinámico, ya sea con signos vitales, el uso de inotrópicos, vasoactivos, la presión arterial, ¿cierto? El lactato, todo lo de hipoperfusión, el manejo específico de la temperatura, la neurosupervisión o la nueva revaloración de ese déficit neurológico que habíamos hecho en la evaluación primaria, los electrolitos, la glucosa y el pronóstico del paciente, ¿sí? Y sobre todo hablar con los papás. Yo creo que es lo más importante también hablar con los papás de qué ocurrió y hacia dónde vamos, ¿sí? Cuál va a ser el pronóstico del paciente después de la reanimación y sobre todo completar esa historia clínica, ¿vale? Es completar esa historia clínica para evitar y prevenir, que la pediatría también, como les decía desde un inicio, es gestión del riesgo. Entonces, si definimos qué fue lo que nos llevó a eso, pues más adelante podríamos disminuir la probabilidad de que vuelva a ocurrir, ¿vale? Yo sé que es mucho tema, yo sé que es un montón de cosas, esto es más fácil cuando se lleva a la práctica más que en la teoría, esto es simplemente un abrebocas para que el día que realicemos la práctica ya en el hospital simulado puedan nuevamente volver a esta presentación y vayan viendo qué es lo que necesitamos todos saber en el momento en el que ocurra un paro cardiorrespiratorio y cómo debemos actuar. E incluso hay algunas herramientas de apoyo como videos, aquí les puse algunos videos porque por temas de tiempo no alcanzaba a ponérselos acá, me hubieran encantado porque es más fácil verlo que escucharlo o leerlo, pero aquí les traje algunos videos de PALS, de BLS y unas aplicaciones que así como les di los algoritmos que pueden guardar en el celular, también pueden descargar estas aplicaciones e incluso es como un árbol de decisiones. Ustedes entran y dicen, bueno, paro cardiorrespiratorio y les va diciendo qué hacer, paso por paso, ¿sí? Y si lo hizo y si no lo hizo, va dependiendo, la aplicación va definiendo qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los casos, entonces es muchísimo más fácil también, que es esta, Medicode y Save a Life. Igual les voy a pasar esta presentación, después le pueden mirar con calma, mirar cada una de las aplicaciones, descargarla y todo. ¿Listo? Y nos vemos en la práctica, nos vemos en el hospital simulado. Estamos pendientes con Pacho de mirar cuándo podríamos cuadrarla, porque esto lo necesitamos llevarlo a la práctica para que realmente se afiance y para que vean que toda esta teoría realmente puede definir la vida de los pacientes, ¿no? Que los pacientes pediátricos también pueden entrar en paro cardiorrespiratorio y si no realizamos las cosas de forma adecuada también se pueden morir. Los niños también se mueren. ¿Listo? Bueno, muy bien. Yo creo que pues esta presentación logra abarcar bastante de lo que vienen siendo esos puntos clave de la reanimación pediátrica. Hay algo que, pues sí, sí es una realidad. Muchos niños se ponen en situaciones críticas y bueno, es una lástima que eso llegue a ocurrir y los protocolos son lo que a uno lo puede guiar sí o sí en estas situaciones. Y como dice el dicho, la práctica es el maestro. Entonces, este tipo de situaciones, ojalá ninguno de nosotros tuviese que vivirla, pero en realidad ese tipo de protocolos, de estrategias, como hemos venido diciendo, son lo que a nosotros nos debe mantener como eh, en ese ejercicio constante de aprendizaje y sobre todo en vernos en la práctica, como dice el último mensaje de esta presentación. No olvidar siempre llevar ahí con uno una copia de los algoritmos de reanimación, siempre, y tenerlo presente. Entonces, siendo así, yo creo que podríamos dar un espacio ahí a preguntas y si no existen por el momento, voy a revisar aquí entre nuestros asistentes. Ok, no veo manitos levantadas en este momento. Ok, bueno, yo creo que bien, ya con nuestra presentación logramos ahí abarcar, como habíamos dicho, una gran parte del tema extenso, y bueno, ya sabemos, a darla toda por los niños y tener muy claras estas estrategias. Y te agradezco mucho, Mateo, en verdad, muchas gracias por todo. Gracias a ti, Pacho, por la invitación y nos vemos en el hospital simulado y todos están invitados, claramente.
Claro que sí. Eso sí, de una y vamos a ir cuadrando prácticas sobre ese tema para simulación. De una. Muchas gracias a todos por quedarse Listo, aquí en la pues. charla y nos vemos, ¿vale? Bueno, listo. Chao, chao. Que me les vaya muy Chao, bien. chao. Chao, muchísimas gracias.